Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Heikel Márquez y hoy vamos a hacer una receta magnífica. Vamos a hacer un pescado a la pingú. Vamos a comenzar. Para la receta de hoy vamos a utilizar aceite de oliva, 3 corvinas, sal rosal del Himalaya, unas hojitas de culantro, unas hojitas, 3 hojitas de laurel, alga nori. Vamos a utilizar pimienta blanca en polvo, romero, 6 limones. ¿Por qué 6 limones? Porque como son 3 pescados, son 2 limones por pescado. Y unos 5 dientecitos de ajo. También vamos a utilizar unos 20 gramos de mantequilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer, la primera parte, es hacerle unos cortes al pescado. Pero dejarlo con cuero y todo, ¿ves? De esta manera. Unos 3 cortecitos. Y ya lo vamos a ir pasando para el sartén. Porque el adobo lo vamos a hacer ya en el sartén directo. Lo pueden hacer en el sartén o en una fuente. Lo que pasa es que yo no tengo fuente, entonces lo voy a hacer en un sartén. Ya estos pescados previamente están bien lavados, por supuesto. Ya estaban listos. Si usted ve que está muy mojado, como me está pasando ahora, está muy húmedo, le pasan una servilleta, preferentemente de las que no sueltan los pedazos. Y ahora le toca el turno a los limones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los limones? Los limones los vamos a picar en rodajas. Déjame limpiar aquí. Este video lo vamos a tratar de hacer sin mucho corte para que ustedes comprueben de que las recetas se hacen, se tratan de hacer lo mejor posible de una sola vez. No se anda experimentando mucho. Vamos a cortar los limones en ruedas. ¿Ven? Estas dos partes de afuera, no necesariamente las tienen que botar, pero bueno, yo en este caso sí las voy a desechar porque no las necesito. Vamos a hacer esto con todos los limones. Con todos los limones no, perdón. Con 3 limones nada más. Porque 3 limones son para exprimirlos y 3 limones son para cortarlos en rodajas, así ven, como si fueran a utilizarlos para un cóctel, así. Entonces lo vamos a ir introduciendo, estos limones en rodajas los vamos a introducir dentro del pescado. Ahora vamos a exprimirle encima a los pescaditos unos limoncitos. Si caen las semillas no importa, usted no se complique la vida, señor mío. Que le penetre bien por la ranura, bien por la ranurita. Lo viran. Recuerden, el pescado no puede ser fileteado. El pescado debe tener esta piel. La piel la debe tener. ¿Por qué? Porque eso nos va a proteger el pescado de que se nos queme. Nos va a proteger la carne del pescado. Y si tiene escamas, mejor todavía. Eso no tiene ningún tipo de problema. El pellejo, o sea, la piel, usted la puede retirar con facilidad después que el pescado está bien cocinado. No hay problema con eso. Usted no se preocupe por eso, que no es ningún problema. Ahora le vamos a añadir un poquito de sal. Esto es sal fina, no es sal gruesa. Por fuera estamos trabajando la parte exterior del pescado. Ahora vamos a trabajar la parte interior del pescado. Porque la parte interior, usted sabe que es un poquito más pesadita con el sabor, ¿ves? Entonces, vamos a trabajar ya la parte interior. ¿Qué debemos hacer? Vamos a meterle unas rodajas de limón
Vamos a profundizar. Primero vamos a profundizar un poquito el corte aquí. En esta parte. Vamos a profundizar un poquito. ¿Ven? De esta manera. Así. Ahí. Y entonces el limón lo vamos a encajar en ese corte. Listo. Ahora aquí vamos a meterle una hojita de laurel y vamos a introducirle unas hojitas de culantro. Vamos a machacar el ajo. Y vamos a ponerle 2 dientecitos de ajo por cada pescado. Esto queda magnífico, señores. No se vayan a pensar de que esta receta ya yo no la comprobé. Esto es una receta propia, pero queda muy sabrosa. El alga nori la vamos a doblar al centro. Es fácil de doblar. Y la vamos a volver a doblar. O sea, miren, la doblamos al centro y la volvemos a doblar. 2 veces la doblamos. Y ahora vamos a partir 1, 2 y 3. 3 cortes. El nombre es un poco extraño, yo lo sé. El nombre es un poco extraño, pero sabe muy rico. Sabe muy bueno. Miren, así debe de quedar. Vamos a añadirle un toquecito de pimienta fina, pimienta blanca. Cerramos por fuera también. Y le vamos a añadir unas hojitas de romero. Un poquito de romero. Por fuera para aromatizar y por dentro para darle un toquecito sabroso, porque el romero aporta mucho sabor a las preparaciones. Vamos a seguir con los demás y luego nos vamos directo a la cocina. Ya en este punto tenemos los 3 pescados listos y antes de irnos a la cocina vamos a adicionarle la mantequilla. La mantequilla la vamos a cortar en estos cuadros más o menos. Esto no es un cuadro, pero bueno. Y la vamos a adicionar de forma irregular. No hace falta que sea de una manera en específico. La vamos a adicionar al pescado. Como vamos a trabajar con mantequilla también, vamos a meterle un buen chorretón de aceite de oliva por encima. Sin ser tan organizado tampoco, ¿eh? Vamos a reactivarle el puntico de sal. General completo. Yo estoy seguro que no va a quedar salado. Y ahora sí, nos vamos para la cocina. Con el horno a 250 grados precalentado ya, vamos a introducir los pescados y vamos a darle unos 35 minutos para darle la primera vuelta. Bueno, ahora vamos a verificar la temperatura interna de nuestro pescado a ver qué tal está. Tiene 145 grados. Cuando ya tiene 145 grados es una temperatura segura para consumir el pescado cuando se va a cocinar. Ahora vamos a emplatarlo para luego despedir el video y echarnos la probadita.
Bueno, señoras y señores, vamos a probar la receta del día de hoy, a ver qué tal quedó. Retiramos los limoncitos. Disculpen el efecto especial si sale el perrito ladrando, pero bueno, ya no es culpa. El alga noni, el alga queda riquísima. Queda especial. No. Qué clase de sabor. Una maravilla. Adicionamos el limoncito. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta un poco peculiar, poca conocida porque es una receta propia del canal. Les agradecería muchísimo si la compartieran, si compartieran con cada una de sus amistades este video, porque esta receta es necesario que se sepa. Es especial, es especial. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están brindando su apoyo, que se están suscribiendo al canal. Sigan suscribiéndose, recuérdense que cada domingo a las 12 del día vamos a estrenar un video. Eso es un compromiso de Loco por las Carnes. Los espero para la próxima, para disfrutar juntos de otras recetas de Loco por las Carnes. Nos vemos, bendiciones. Chao.